Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una vez más aquí en Comunidades en Casa, muy contentos de estar con ustedes. Esperemos que las clases anteriores hayan sido de mucha bendición para sus vidas. Les seguimos animando para que inviten a algún amigo, algún vecino, alguna persona conocida y le ayuden para que él pueda conocer de Dios de una manera muy sencilla y de una manera muy eficaz, como la cual están ustedes aprendiendo. Desde la semana pasada hemos estado hablando acerca de la oración y hemos estado hablando o hablamos acerca de que algunos hombres de la Biblia incluyeron a Dios en todos sus sentidos o en toda su conciencia. David en Salmos 16, capítulo 16, versículo 8-9, David está hablando acerca de que él no será conmovido, está hablando acerca de su permanencia, está hablando acerca de sus emociones, y al final está hablando acerca de su cuerpo. Él incluyó a Dios en todos los sentidos de su vida y tuvo obviamente muchos beneficios de todo ello. De forma tal que fue llamado el hombre que era conforme al corazón de Jehová. Otro caso que vimos fue el caso de Nehemías. Nehemías fue un hombre que incluyó su oración, incluyó a Dios en su dieta o era un hombre de oración. Y una ocasión uno de sus hermanos fue a comentarle cómo estaba la ciudad y él tuvo un gran peso en su corazón y después de haber orado, él fue con el rey y el rey le dio todos los permisos correspondientes para que él pudiera ir a construir. Entonces Nehemías trascendió, Nehemías marcó hasta el día de hoy, hay uno de los muros que Nehemías levantó hasta la fecha del día de hoy y entonces fue un hombre que tomó decisiones grandes. Encontramos que orar o pedir a Dios o pedir la dirección a Dios en problemas fuertes, Dios nos dará la dirección, Dios nos dará la manera de cómo hacer las cosas y trascender en la historia. Pues vamos a seguir hablando acerca de la oración. Ahí en Mateo capítulo 7, en el versículo 7 al versículo 8, Dios está diciéndonos a nosotros, como Padre, Él quiere suplir todas nuestras necesidades. Él como Padre quiere vernos bien, Él como Padre quiere vernos completos, Él como Padre quiere vernos que estamos desarrollando el ministerio o que estamos desarrollando nuestra asignación o nuestro propósito en esta vida de una manera correcta. Él está feliz si tú estás haciendo las cosas bien, pero Él quiere darte o quiere darnos todos los recursos. Pero nada o muchas veces no se reciben las cosas porque no se piden. Después hablaremos por qué el hombre no pide, pero ahorita estamos viendo que Dios está interesado en suplir todas nuestras necesidades. Dice la Biblia ahí en Mateo 7, versículo 7 al 8, dice, pide, el que pide, recibe. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces Él está diciendo, pide, busca y llama. Es un verbo imperativo en donde Él está diciendo, yo estoy queriéndote dar todo. Solo necesitas pedir, solo necesitas animarte a pedir. Pero en el versículo 8 dice, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Esto es como un sello de garantía, es como un certificado de que todo lo que pides va a ser recibido, de que todo lo que busques lo vas a encontrar y que a todo lo que llames te vas a encontrar con Él o te va a encontrar eso. Es una garantía de Dios. Él nos está diciendo, tú pídeme que yo te daré, tú busca que tú encontrarás, tú llama que se te abrirá cuando tú llames. Él nos está dando la garantía. Entonces tal vez muchas cosas que no hemos recibido ha de ser porque nosotros no nos hemos atrevido a pedir. Tal vez ha de ser porque nosotros no nos hemos atrevido a llamar o no nos hemos atrevido a buscar. Quien no se atreve a hacer estas tres cosas, hay una definición o hay un porqué. El porqué es la incredulidad. La incredulidad no nos permite recibir. Aunque más adelante vamos a ver la fe de otros, pero la incredulidad de una persona le impide recibir.
Es como el que va a buscar trabajo, ¿verdad? Sin fe. Y dice, pues a ver si me dan trabajo, mi credencial no está bien, mi formato de solicitud de trabajo pues lo llené mal y llega y toca el timbre y así, ¿verdad que no tiene trabajo? Entonces es muy probable que regrese a su casa sin tener trabajo. Es muy probable que regrese a su casa sin tener una solución. Porque llamamos las cosas, ¿verdad? Creamos las cosas con nuestra fe. Entonces, si tú no pides, si tú no te atreves a pedir, es muy probable que no recibas muchas cosas. En Comunidades en Casa hemos implementado un papelito que se llama peticiones de oración. Y nos encontramos al principio con gente que decía, yo no pido, incluso hasta la fecha hay gente que dice, no, está bien, yo no tengo ninguna necesidad. Aunque sí tiene necesidades, pero es que Dios conoce mi necesidad. ¿Esta es una media en verdad o es una mentira completa? Dios sabe mi necesidad, efectivamente Dios sabe tu necesidad, pero Él está diciendo, pídeme, Él está diciendo, búscame, Él está diciendo, llámame. Entonces es importante que nosotros pidamos, que escribamos. Hubo algunos días que yo decía, bueno, si no tienes ninguna necesidad, pues pide por la paz mundial, o pide por tu pastor, o pide por algo, pero pide, ¿verdad? Estamos creando y fomentando la cultura de que usted, como hijo de Dios, tiene todo el derecho a pedir, tiene todo el derecho a poseer lo que por herencia ya nos fue dado. Entonces, en el versículo 9 y versículo 11 está hablando acerca de la comparación de un hombre o de nosotros como padres. Dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Dice, pues si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial, que está en los cielos, pues dará bendición a nosotros, ¿no? Es una garantía, ¿no? Si nosotros siendo malos lo sabemos dar a vuestros hijos, sabemos bendecir a vuestros hijos, Dios te está probando, te está invitando o te está diciendo, anímate, ¿verdad? Anímate y pide, anímate y busca, anímate y llama, atrévete a llamar, atrévete a hacer lo que no has hecho antes, atrévete a extender o a expandir tu fe, a decir, Dios, yo quiero esto. No es malo pedir. Hace algunas semanas estuve compartiendo algunos principios acerca de pedir no empobrece. Creo que el tema era ese, pedir no empobrece. Tenemos que atrevernos a pedir, a pedir, a pedir. Pedir no nos hace pobres. Sin embargo, pedir probablemente o pedir nos dará como resultado recibir, ¿verdad? Y tal vez algunas puertas, ¿verdad?, no se han abierto por el simple hecho de que no las hemos tocado. Tal vez Dios quiere darnos algo grande y no ha pasado en nuestras vidas porque nosotros no lo hemos pedido. Tal vez hay tesoros muy grandes que Dios puso frente de nosotros, pero como no los hemos buscado, no los hemos gastado. Entonces es el tiempo de que usted y yo nos atrevamos, ¿verdad? Porque Dios, insisto, como lo dije hace un momento, Dios quiere suplir todas nuestras necesidades. Hay puertas que Dios diseñó para usted, para que usted las conquistara y usted las abriera y tomara lo que hay en el interior. Hay cosas que Dios quiere darnos, pero si nosotros no tenemos la actitud correcta, no vamos a tener ese beneficio de obtenerlo. Otro aspecto de la oración es que nuestra oración puede afectar o en otro sentido puede beneficiar a otras personas. No solamente nosotros o en primera instancia nosotros somos beneficiados y otras personas. Yo me he encontrado con muchas personas, quiero hacer un breve paréntesis aquí, me he encontrado con algunas personas que dicen, yo mejor pido por ellos, por mí pues aunque Dios no me dé, pero que ellos estén bien. Y eso no está bien. Tú tienes que pedir por ti, ¿verdad? Tienes que estar bien tú, tienes que pedir bien, tienes que pedir por ti, tienes que tener la identidad correcta de hijo y también tienes que pedir por los demás. Nuestras oraciones van a afectar a otros.
no solamente voy a ser beneficiado yo con mi oración, sino otros pueden ser beneficiados con nuestra oración. Lucas capítulo 15, versículo 8 al 10, nos habla acerca de la parábola de la moneda perdida. Fíjese lo que dice. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde un dracma, no enciende la lámpara, barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Una mujer tiene 10 dracmas, tiene 10 monedas, pierde una y dice, ¿no acaso prende una lámpara? La moneda que se pierde es vamos a verlo así, la moneda que se pierde es un familiar que está perdido, o es un amigo que está perdido sin Cristo, ¿verdad? Nosotros somos la persona que pierde esa dracma, ¿verdad? ¿Qué hace? Prende una lámpara. Prender una lámpara significa oración, tiene un simbolismo de oración. Le pone aceite a la lámpara, se pone a orar y pide oración. Y dice, después de prendida la lámpara, busca con diligencia y barre. Este simbolismo de barrer es el simbolismo que hace el Espíritu Santo. O sea, en otras palabras, como que a veces Dios les da ciertos escobazos a los que se pierden, ¿verdad? Ciertas cosas o ciertas reprensiones o ciertas situaciones a los que se pierden, y dice que encuentran la moneda. ¿Cómo? A través de una lámpara, a través de ser diligente, o sea, a través de estar orando por personas específicas. Todos nosotros tenemos familiares inconversos, tenemos familiares que no conocen de Dios o que no se han acercado a Dios, y usted y yo necesitamos estar orando por ellos, necesitamos estar pidiendo por ellos, o sea, necesitamos prender esa lámpara que Dios les va a dar unos escobazos, no en el sentido de que ya ves, te lo dije, Dios te va a azotar, no, sino que va a haber situaciones en su vida que los va a mover y nuestra oración los va a acercar a Dios. Y cuando sean encontrados, más adelante, en el versículo más adelante dice, y cuando encuentra reúne a sus vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador cuando se arrepiente. Esta mujer encendió su lámpara. Usted y yo necesitamos estar prendiendo nuestra lámpara, o en el sentido de estar orando por nuestros familiares. No quisiera que se malinterpretara esto y usted dijera, bueno, entonces voy a ponerle una veladora a mi familiar que está ahí para que Dios lo... No, no se refiere a eso. En vez de prender una veladora o eso, usted literalmente lo que tiene que hacer es orar por ese familiar, pedirle a Dios específicamente por ese familiar, y Dios moverá por el otro lado su escoba, en el sentido de que moverá el sentir de las personas y los atraerá a Él. ¿Qué quiere decir? Que nuestras oraciones van a afectar o van a beneficiar a otras personas. Hay otro pasaje bíblico ahí en Lucas capítulo 5, en el versículo 17 al 23, nos habla de, era lo que yo les decía ahorita, nos habla acerca de un hombre paralítico, y este hombre paralítico tenía 4 amigos. Estos 4 amigos le pusieron o lo llevaron en su cama o en su lecho, y como fueron cuando Jesús estaba predicando dentro de una casa, ellos no pudieron entrar. Entonces ellos subieron a su amigo, rompieron el techo y lo bajaron con cuerdas a donde estaba Jesús. Entonces la fe, aquí hay que hacer algo bien importante, hay que hacer la connotación bien importante. En el capítulo 5, en el versículo 20, dice así: al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Hay que ver bien la connotación. La fe no era del paralítico, la fe era de los 4 amigos, la fe era de ellos, de sus amigos. Jesús vio la fe de sus amigos y dijo, al ver la fe de sus amigos, le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. No sé si me estoy dando a entender, en el sentido de que nuestra oración y nuestra fe puede beneficiar, ¿verdad?, a muchas personas.
Si pueden repetir conmigo, yo quiero que repitan conmigo todos todo esto. Mi oración puede ser la clave para la salvación de otros. Vamos a volverlo a decir todos juntos. Mi oración puede ser la clave para la salvación de otros. Efectivamente así. O sea, en nuestras manos, si tú eres un creyente, puede estar la salvación, la sanidad de otros familiares que tú tienes. Hubo otro ejemplo en la Biblia para ir aterrizando con estas ideas. Ahí en Génesis capítulo 18, capítulo 19, la Biblia nos habla acerca de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra, dice en la Biblia que el pecado de Sodoma y Gomorra subió, o la inmoralidad le llegó a Dios. Era tanta la depravación que había ahí, que habían cambiado el uso del sexo, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y entonces Dios iba a destruir ahí, pero Dios tenía un amigo. Y la intercesión de un amigo llamado Abraham, ¿verdad? Que por su sobrenombre era el justo Abraham. Entonces cuando como Abraham había incluido a Dios en sus oraciones, como Abraham había incluido a Dios en sus holocaustos, perdón, cada vez que Abraham se movía a algún lugar, llegaba y ofrecía un sacrificio, un holocausto a Jehová. Todos conocemos, o los que no conocemos, o los que no conocen en ese sentido, cuando él hacía eso, él ponía sus manos sobre el cordero y toda la culpa de Abraham era transferida al cordero y la inocencia del cordero era traspasado a la vida de Adán. Significa que Abraham entendía el intercambio. Abraham entendía la intercesión. Abraham entendía que si él abogaba o él intercedía por un pueblo llamado Sodoma y Gomorra, él podía cambiar el parecer de Dios. Abraham tenía ahí en Sodoma y Gomorra uno de sus sobrinos. Su sobrino era Lot y él estaba ahí. Entonces Abraham empezó a negociar con Dios y le comenzó a decir: oye Dios, si hubiera 50 justos, ¿por esos 50 justos los librarías? Y Dios decía sí. Y fue y buscó y no había, y después bajó un poco más y dijo: si hubiera 10 justos, y si hubiera tantos justos. De forma tal que hasta que Dios permitió que Lot pudiera salir de ahí y estuviera fuera del alcance de ahí, fue que Dios destruyó Sodoma y Gomorra. Entonces fue cuando Lot huyó con su esposa, y cuando su esposa regresa y voltea y mira hacia atrás, ella es convertida en estatua de sal. Pero ¿cuál es el punto al que yo voy? Abraham hace el papel de intercesor. Abraham ve si hay un justo. Abraham puede mover, en otro sentido, la voluntad de Dios, o puede influir en la voluntad del Padre. Y comienza a negociar con el Padre. Abraham está tan sabido como es el traspaso y el intercambio, que Abraham se atreve a negociar con Dios, porque Abraham había incluido a Dios en sus oraciones. La oración de Abraham afectó y benefició la vida de Lot y de toda su familia, en el sentido de que ya su esposa volteó y fue otra cosa, ¿verdad? Entonces podemos ver el poder de la oración y el poder de que nuestra oración puede afectar o puede beneficiar a otras personas. Por eso yo quiero terminar con este pensamiento. Tenemos que atrevernos a pedir. Tenemos que atrevernos a buscar. Tenemos que atrevernos a llamar. Tenemos que saber que Dios está interesado en suplir todas nuestras necesidades y en que todas nuestras necesidades serán suplidas en su momento y todas nuestras peticiones serán escuchadas. Pero algo más importante de esto es que nuestra fe puede trascender a la vida de nuestros familiares. Podemos bendecir a nuestras generaciones. Es por eso que padres tienen que estar orando por sus hijos, tienen que estar orando por sus yernos, por sus nueras, tienen que estar orando por sus nietos, tienen que estar orando por todas las cosas, ¿verdad? Tienen que estar anteponiendo todo eso. No te limites en pedir.
Suena bien, ¿verdad? No te limites en buscar, no te limites en llamar, porque tarde que temprano Dios va a responder, porque Él está interesado en bendecir tu vida. Muchísimas gracias, esperamos que ustedes estén muy bien, muy contentos de continuar con esto. Les bendecimos y nos vemos la próxima semana en Comunidades en Casa. Bendiciones.